Nuestras computadoras se apagaron y apareció una calavera en la pantalla de las computadoras de nuestros empleados. Al principio, lógicamente, no podíamos creer que fuera un error de nuestro programa. El principal producto de la empresa, Midoc, un software para la transmisión de datos fiscales. Se escogió un programa utilizado por casi todas las empresas de Ucrania. Llamamos a la policía de delitos informáticos, pero no vinieron. Finalmente fui yo misma. Presenté una denuncia y les dije, están obligados a reaccionar. Pero ya era demasiado tarde. Desde aquí los atacantes propagan su malware por millones de computadoras. Nombre del virus, NotPetya. Exigían dinero. Se pagó, pero no pasó nada. No podían restaurar los datos. Odessa. Aquí afectó a las computadoras de la mayor naviera del mundo, Maersk. En junio de 2017, sus 130 oficinas quedaron paralizadas. Durante 10 días, la compañía regresó al lápiz y al papel, y a pesar de ello, se convirtió en la gran propagadora de la epidemia NotPetya. Daño total estimado, $10.000 millones. Probablemente fue el ciberataque más caro y de mayor alcance de la historia. Vinieron, cumplieron con su deber y nos arrestaron a todos. Por la noche sacaron 150 servidores. Todo lo que tenía la empresa. Un software convertido en arma, programado por un grupo invisible de hackers llamado Sandworm. Cuando empezamos a informar sobre Sandworm, casi nadie nos escuchó. NotPetya fue una maniobra de distracción con la que querían ocultar su poder sobre Europa y América. Se camuflaron como criminales. Durante años me preguntaron, ¿cuántas personas hay detrás de eso? Me asombró cuando supe que eran un puñado. Estaba con mi esposa y mi hijo frente al televisor. Veíamos una película sobre Edward Snowden cuando de repente se apagó la luz. Después de 1 hora y media sin electricidad, el agua se habría congelado y las bombas habrían estallado. Un desastre que habría requerido 6 meses de reparación. A los técnicos de la compañía estatal de electricidad Ukrenergo les tomó 1 hora volver a accionar los interruptores mecánicos, justo a tiempo para evitar daños. El incidente no fue una casualidad, sino obra del grupo Sandworm. No conocemos a esa gente. No conocemos sus nombres ni a sus clientes. Pero no lo hacen por diversión. Se les paga por ello. Creemos que fue un grupo grande, porque estuvieron activos en varios sistemas al mismo tiempo. Oleksiy Yasinski investiga el incidente a pedido de la compañía eléctrica. En octubre de 2015, ya había notado fallas extrañas del servidor de una empresa de medios. Cuando revisamos los archivos de registro de las computadoras, nos dimos cuenta de lo peligroso que era. Los hackers habían estado meses penetrando en las redes ucranianas, espiando empresas e instituciones y colocando programas malignos. Explorar una infraestructura ajena es como caminar a ciegas por una casa.
El atacante se mueve de una red a otra, abriendo una puerta tras otra, hasta llegar al punto neurálgico que buscaba, la habitación oculta, por así decirlo. Encuentran el servidor SCADA. Desde aquí, la computadora accede directamente a las máquinas de las instalaciones. Con el acceso virtual a la sala de control, los atacantes pueden accionar los interruptores sin ser detectados. Los hackers colocan su código como una bomba de relojería con la fecha 17 de diciembre de 2016. No fueron acciones individuales. Fue una organización bien financiada y rigurosa. Un golpe histórico. Se controla por computadora una subestación eléctrica de 300 kilovoltios. Cuando un virus informático ataca directamente a máquinas y sistemas, se habla de ataque ciberfísico. Este tipo de ataques son complejos, costosos y por lo tanto excepcionales. Hasta la fecha se conocen unos 10 incidentes de este tipo. El primero ocurrió en 2009, cuando Estados Unidos e Israel introdujeron el virus Stuxnet en instalaciones nucleares iraníes. Destruye 1000 centrifugadoras en una fábrica de enriquecimiento de uranio. Un golpe con consecuencias físicas. Stuxnet eclipsa todos los ciberataques conocidos hasta ese momento y abre la caja de Pandora. A partir de entonces, muchos países crean verdaderos ciberejércitos. Desde entonces, todos desean disponer de la capacidad para realizar esos ataques perjudiciales y destructivos. Robert Lee sirvió durante mucho tiempo en la Fuerza Aérea y brevemente en la NSA. Después de Stuxnet, advierte que Estados Unidos también es vulnerable a ciberataques. Cuando lo mencioné en el Departamento de Defensa, la reacción fue: ¿qué son los sistemas de control? Bueno, dependemos de ellos todo el tiempo. Pero nosotros no usamos la misma tecnología que Irán, ¿verdad? Por supuesto que lo hacemos. Está en todas partes. Entonces, les quedó claro. Si nosotros explotamos los puntos débiles de los demás, nuestros propios sistemas son igualmente vulnerables. Ucrania se considera un campo de pruebas para ciberguerreros. Poligón significa campo de entrenamiento para unidades militares especiales. Creemos que en 2015 y 2016, toda Ucrania fue un campo de entrenamiento para ciberguerreros. El ataque no fue diseñado específicamente para esa subestación eléctrica. Funcionaría en cualquier parte del mundo. El grupo Sandworm llevaba tiempo en redes estadounidenses. John Holtquist advirtió ya en 2014 de que la red de suministro de energía de Estados Unidos estaba siendo espiada. Escribí en mi blog: no creo que solo quieran saber los precios de la gasolina. Están ahí porque preparan un ataque. Holtquist bautizó al grupo Sandworm, gusano de arena, como en el clásico de ciencia ficción Dune. Los gusanos de arena viven bajo tierra y cuando salen a la superficie sus ataques son devastadores. En Ucrania, su objetivo fue la población civil. Se mantuvieron por debajo del umbral de la guerra. No hubo muertos. Pudo detenerse. Podría pensarse que querían llegar justo hasta el límite. Los ciberataques tienen lugar en una zona gris entre la guerra y la paz, pero podría cambiar. It's an honor to be here, but I think it's more likely we're going to end up, if we end up in a war, a real shooting war with a major power. It's going to be as a consequence of a cyber breach of great consequence. La pregunta es cómo luchar contra atacantes que surgen de la nada. La superpotencia estadounidense ha sufrido dolorosas derrotas desde la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la superioridad de sus armas. Tenemos el mejor ejército del mundo, las mejores tropas, la mejor tecnología. Nuestro presupuesto es mayor que el de los otros 10 ejércitos más grandes juntos. Entonces,
¿Cuál es el problema? La guerra convencional es rentable, sobre todo para la industria armamentista. Empresas como Lockheed Martin ganan miles de millones con aviones de combate como el F-35. Esta maravilla tecnológica es invisible en el radar y busca automáticamente objetivos en tierra. Es preciso, mortal, rápido, inteligente, pero sobre todo costoso. Todo el programa les cuesta a los contribuyentes estadounidenses y a nuestros aliados un total de 1,5 billones de dólares. Esta arma no intimida ni a Rusia ni a China. No ganó la guerra ni en Irak ni en Afganistán. Y de todos modos, seguimos comprando más de ellos. Es como la línea Maginot en 1939, un arma obsoleta construida para ganar las guerras del pasado y no las del futuro. Durante casi 20 años, las sofisticadas Fuerzas Armadas estadounidenses y sus aliados han estado en Afganistán. Sin embargo, la mejor tecnología es inútil sin una estrategia clara. También en Irak combatieron tropas estadounidenses durante años. Querían montar un gran espectáculo. Los estadounidenses cruzan la frontera en tanques hacia Bagdad para derribar a Saddam Hussein. Esto incluía el derribo escenificado de su estatua en abril de 2003. La guerra convencional era un espectáculo cuidadosamente preparado. The United States and our allies have prevailed. Cuando descubrieron que no todo sería paz, alegría y panqueques, los políticos tuvieron tres opciones terribles. Podían retirarse y dejarles el campo a los terroristas. Podían, como en Vietnam, reintroducir el servicio militar obligatorio para reclutar suficientes soldados para una ocupación. La tercera opción era utilizar en su lugar a contratistas para llenar los vacíos que el ejército no podía cubrir. Hoy es algo cotidiano. Tropas estadounidenses son apoyadas por empresas privadas. A finales de 2020, en Siria e Irak, 4.800 empleados contratados trabajaban para el ejército de los Estados Unidos. Hasta 2009, los contratistas constituían la mitad del personal en Irak. De ellos, solo el 15% portaba armas. Los demás cocinaban alimentos o reparaban vehículos. Sin embargo, esto hace que el ejército de los Estados Unidos depende estratégicamente del sector privado y eso es peligroso. El ex Navy SEAL, Eric Prince, reconoce la ocasión propicia. Su empresa Blackwater recibe encargos de protección personal en Irak, pero no se queda solo en eso. Prince, que era cercano a Dick Cheney, pronto tuvo la idea de crear una fuerza no oficial, similar a la de la CIA, que pudiera hacer cosas que no podían llevar el sello de Estados Unidos. A la sombra de las guerras mediatizadas, Estados Unidos envía fuerzas especiales a la caza de terroristas y a otras misiones secretas, en parte con ayuda de empresas privadas. La guerra de Irak fue el momento en el que la nación más poderosa del mundo abandonó la idea del monopolio estatal de la violencia. A partir de ahí, era legítimo que veteranos estadounidenses ofrecieran al mejor postor su capacitación y experiencia financiadas por los contribuyentes. Por entonces, el veterano Sean McFate estudiaba en Harvard. Iba por el campus. Llegaba tarde a un curso de estadística comercial cuando recibí una llamada. No sabe quiénes somos, pero nosotros sabemos quién es usted.
tenemos un trabajo para usted en África. ¿Podría pensar en dejar Harvard? Le pagaremos un vuelo para vernos en Texas. Allí podremos hablar. En la década de 1990, Sean McFate había sido paracaidista en el ejército estadounidense. Después estudió ciencias políticas en la Universidad de Élite de Harvard. Así que pensé, exámenes parciales aquí o un misterioso trabajo en África. Así que dejé Harvard y me fui a África por 3 años. Allí organicé mayormente pequeños ejércitos por encargo de una compañía militar que hacía cosas con las que la CIA y el Pentágono no querían tener contacto. Estados Unidos contrae alianzas cambiantes con fuerzas armadas en la lucha mundial contra el terrorismo, como aquí en Burundi. Sean McFate también llevaba a cabo misiones secretas con la ayuda de tropas locales. En Burundi debía evitar un atentado que, según informaciones de la CIA, se preparaba contra el presidente. Did it work? It did work. How? I can't tell you. No habla de otras misiones. Hay razones para mantener el secreto. Cuando mueren soldados estadounidenses, son sepultados con honores militares, con una bandera estadounidense sobre sus ataúdes. Cuando mueren proveedores de servicios militares, a nadie le importa. Durante años he intentado realizar un seguimiento del número de proveedores de servicios muertos. Fue muy difícil. Sabía que también me usaban con el propósito de negarlo de manera creíble. Realicé operaciones arriesgadas y si hubieran salido mal, me habrían dejado en la estacada. Se llama misión de cometa acrobática. Se puede cortar el hilo en cualquier momento y dejar volar la cometa. Plausible deniability, la posibilidad de poder negar algo de manera creíble, un motivo central de las guerras en las sombras. Ayuda cuando algo sale mal, como en Venezuela en mayo de 2020. Vamos a presentar el testimonio del segundo terrorista perteneciente a las Boinas Verdes. Wie heißen Sie? Mein Name ist Aaron Seth Berry. Was war das Ziel der Mission? Maduro festzunehmen. La esposa, Melanie Berry, ve el video en internet. Ni siquiera puedes imaginártelo de lo conmocionada que estás. Aaron Berry llega a Alemania con el ejército estadounidense. Lucha en Irak y Afganistán. Se enroló al ejército tras la escuela secundaria. Siempre quiso servir a su país. De esa manera quería ayudar a otras personas. En 2013 deja las fuerzas especiales y trabaja en un oficio manual en Schweinfurt. Si has hecho durante tantos años lo que él hacía, también lo extrañas un poco. También a la gente. A fines de 2019 es reclutado para una misión secreta en Colombia. En la frontera con Venezuela, un laberinto de narcotraficantes, espías y funcionarios corruptos, Berry se entrena con ex colegas de las fuerzas especiales y soldados venezolanos desertores para derrocar al gobierno en Caracas. Debían colaborar para llevar al poder al presidente interino Juan Guaidó. Él no era presidente. Él solo andaba por ahí diciendo, «Hey, soy el presidente legítimo». Hubo muchas reuniones, diplomacia a la sombra, y también hubo poderosos exmilitares y exagentes de inteligencia de Venezuela que susurraban a Guaidó al oído, «Hey, podemos detener con mercenarios a Maduro». Sin embargo, el gobierno venezolano lo sabe desde hace mucho. En la televisión estatal se presentan incluso los nombres de los soldados de Fortuna, Luke, Aaron y Jordan. Jordan Goodrow, con quien Berry coincidió en las fuerzas especiales, envía a su antiguo camarada a una misión desesperada. El 3 de mayo de 2020 anuncia en Twitter: At 1700 hours, a daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas. Our men are continuing to fight right now. Sin embargo, se los espera. Berry es arrestado junto con otros participantes en la ciudad costera de Chuao. Muchos mercenarios son ex veteranos.
Estuvieron en Irak, Afganistán, regresan a casa y no pueden acostumbrarse a la vida civil. Son soldados y buscan guerras, y ahora que se les vuelve a necesitar, tienen la oportunidad, solo que no saben en lo que se meten. Go ahead, please. I just got information. Nothing to do with our government, but I just got information on that. So we'll find out. We just heard about it. But whatever it is, we'll let you know. Los mercenarios están abandonados a su suerte. Han sido condenados a 20 años. Si realmente serán 20 años, espero que no. Pero Estados Unidos no siempre reacciona como en el caso Aaron Berry. En 2007, el jefe de Blackwater, Eric Prince, tuvo que responder ante el Congreso después de que sus hombres protagonizaran un tiroteo en Bagdad, en el que murieron 17 iraquíes. La administración Trump indultó posteriormente a los autores. El escándalo erosiona la marca Blackwater. Prince crea nuevas empresas con nombres cambiantes. Una de ellas tiene su sede en Hong Kong. Creó en Hong Kong una empresa llamada Frontier Services Group. El principal propietario es Pekín. Realizan trabajos para la nueva ruta de la seda que fortalecen los intereses de China. Así que Eric Prince, Mr. Capitán América, el ultrapatriota, hace negocios con gente poderosa relacionada directamente con el Comité Central del Partido Comunista en China. Prince trabaja para convertirse en el actor global de los ejércitos de las sombras. El negocio es internacional. Moscú también puede recurrir a veteranos bien entrenados. Rusia siempre ha trabajado con mercenarios, especialmente en la era Putin. Él viene de la KGB, envió agentes por todo el mundo, exactamente como la CIA. Nada de eso es nuevo. Lo nuevo es la tecnología. En el pasado, los espías buscaban gente minuciosamente para controlarla como sicarios. Hoy esos sujetos tienen sitios web. Como el grupo ruso Wagner. Creada en 2014, esta empresa militar está presente en muchas regiones en conflicto, también en Siria. Allí las unidades rusas y estadounidenses arriesgan una peligrosa cercanía. En 2018, tropas estadounidenses y sus aliados kurdos operaban en esta región rica en petróleo al este del Éufrates. La orilla oeste está bajo el control del gobierno de Assad, con el apoyo de Rusia e Irán. En la noche del 7 de febrero de 2018, más de 100 mercenarios habrían cruzado el río y fueron atacados por Estados Unidos. Hay diferentes versiones de la historia. La que hizo pública el Pentágono es la siguiente. Comandos estadounidenses tuvieron que defenderse de mercenarios rusos que preparaban un ataque junto con tropas irregulares sirias. Delta Force, Marines, Boinas Verdes y sus aliados kurdos se encontraban en una posición defensiva cerca de un campo de gas y pidieron apoyo. Bombarderos B-52, F-15, AC-130, helicópteros Apache, drones, misiles, de todo. Las fuerzas aéreas estadounidenses informan al mando ruso del inminente ataque aéreo. Se nos informó directamente que allí no había rusos. Dijeron, no son nuestra gente. Algunos mercenarios habrían sido evacuados por aire después del combate. Rara vez he visto una gran cantidad de mercenarios en un conflicto. Por lo general solo actúa un puñado, que envía combatientes locales o mercenarios de otro país a la batalla como carne de cañón. Algunos de los combatientes heridos fueron llevados al día siguiente a hospitales locales. Se desconoce el número exacto y la nacionalidad de los mercenarios involucrados. Ningún bando está interesado en la transparencia. La razón por la que no terminó en la Tercera Guerra Mundial
es que tanto Moscú como Washington podían despachar el asunto diciendo que solo eran mercenarios. Como la guerra se libra cada vez más en las sombras, usan mercenarios para hacer el trabajo. En Ucrania tampoco se libra una guerra convencional. Desde los disturbios del Maidán, a menudo se han realizado operaciones encubiertas. El conflicto comenzó en invierno de 2013 con protestas contra el presidente Yanukovych. La policía emplea balas de goma, gases lacrimógenos y finalmente munición real. Pero los manifestantes no se rinden durante todo el invierno. En febrero de 2014, Yanukovych se va. Moscú pierde un aliado. Poco después, unidades rusas comienzan la anexión de la península de Crimea. En Donbass aparecen mercenarios de habla rusa. El presidente Putin niega cualquier intromisión. En Ucrania también se libra una batalla por la verdad. Protestas prorrusas ofrecen el telón de fondo ideal para quienes actúan entre bambalinas en Moscú. Es una ocupación fantasma con armas que puede negarse fácilmente. Aprovechan la niebla de la guerra. Mientras los políticos occidentales seguían discutiendo sobre lo que estaba sucediendo en el este de Ucrania, en Crimea ya había hechos consumados. Una guerra no declarada entre este y oeste, librada con mercenarios, operaciones encubiertas y también por ciberguerreros. Acusamos a militares rusos de la devastadora serie de ciberataques que jamás podría ser atribuido a un único grupo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a 6 miembros de una unidad del Servicio de Inteligencia Militar, GRU, de estar detrás del grupo de hackers Sandworm. Desde su sede, a la que denominan Acuario, desarrollan armas digitales para una zona gris entre guerra y paz. Rusia es un mercado en la sombra para hackers y potenciales mercenarios. Actualmente Rusia tiene los mayores talentos y todos cometieron delitos, de modo que el Estado tiene control absoluto sobre ellos, porque o hacen lo que les dicen o van a la cárcel, y las cárceles rusas no son agradables. Lo que probaron los hackers en Ucrania se repite posteriormente en Estados Unidos. Los ciberatacantes rusos penetran en una empresa de software de Texas. SolarWinds es una empresa de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, pero está en todo el mundo. Decenas de miles de empresas la utilizan. Imagínense, los hackers podrían espiar a cualquiera de ellas a voluntad. El ataque al operador del oleoducto colonial mostró cuán vulnerable es la infraestructura crítica de Estados Unidos. En mayo de 2021, un ransomware ruso bloqueó la empresa. Las estaciones de servicio se quedaban sin gasolina. La empresa paga $4,4 millones de rescate por sus datos. Fue la decisión más difícil en mis 39 años en la industria energética. Estados Unidos no es solo víctima. Tiene su propia ciberarmada. El servicio de inteligencia NSA desarrolla lo que denominamos exploits. Busca el talón de Aquiles en programas para penetrar en redes ajenas. Una de esas herramientas se llamaba Eternal Blue, programada para atacar el sistema operativo más extendido del mundo, Microsoft Windows. Sin embargo, la NSA perdió el control de su propia arma cibernética. Hackers desconocidos copiaron Eternal Blue y lo difundieron en Internet. Reaparece poco después como parte de NotPetya, el devastador ciberataque en Ucrania. NotPetya se volvió aún más eficaz con Eternal Blue. Para los ataques, usó una serie de vulnerabilidades. La NSA había desarrollado exploit y estaba sorprendida de lo bien que funcionó.
Los exploits se utilizan para cualquier tipo de ataque, espionaje, extorsión o sabotaje. Existe un mercado creciente para este tipo de software agresivo. Manuel Atug es miembro de Chaos Computer Club y especialista en protección de infraestructura crítica. Este es, por ejemplo, un proveedor para el comercio de exploits, es decir, compran vulnerabilidad y lagunas de seguridad, o también exploits ejecutables, es decir, el uso indebido de esa vulnerabilidad. Este distribuidor ofrece hasta $2,5 millones por un exploit para teléfonos inteligentes Android. Es legal, pero por supuesto es una situación éticamente discutible. Y si se supiera que, por ejemplo, un disidente fue perseguido en algún país por ese exploit que tú habías vendido, pasarías un mal momento. Como en 2015, en el caso de la abogada mexicana Carla Michelle Salas Ramírez. Bueno, íbamos camino a una reunión. Me llegó un mensaje de un teléfono X. Decía: Carla, mi familia y yo estamos devastados. Mi padre acaba de morir. Te envío la dirección donde lo vamos a velar. Entonces le di clic al link y pues simplemente no pasó nada. Eso parecía. Sin embargo, con ese clic se introdujo el software denominado Pegasus en el móvil. Interviene en el teléfono por completo. Es decir, puedo encender el micrófono, puedo tomar fotos, puedo acceder a todos los datos. Se está a merced del atacante. El programa fue desarrollado por NSO Group, una empresa israelí fundada por ex agentes del servicio secreto. Pegasus se exporta, por ejemplo, a México, Hungría y Arabia Saudita. NSO Group desarrolla sus productos para combatir a terroristas. Sin embargo, quién es terrorista lo decide el cliente. El caso más conocido, el periodista Jamal Khashoggi. Antes de ser asesinado en el consulado saudí de Estambul en 2018, los teléfonos de sus contactos fueron infectados con Pegasus. México es uno de los mayores clientes del mercado de software espía, supuestamente porque el Estado quiere espiar a los cárteles de la droga. Tiroteos, asesinatos, personas desaparecidas son hechos cotidianos. La mayoría de los crímenes quedan sin resolver. Cuando fue hackeada, la abogada Carla Salas trabajaba en un caso de asesinato múltiple. Entre las víctimas, el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista de derechos humanos Nadia Vera, de Veracruz. Señalaron en su momento que habían salido del estado de Veracruz por una serie de amenazas, actos de hostigamiento directamente realizadas desde el gobierno de esa entidad federativa. En 2018, el gobernador del estado, Javier Duarte, es condenado a 9 años de prisión por asociación delictuosa. Es claro que la delincuencia organizada en este país ha infiltrado y está, digamos, en las propias estructuras del poder público y que el Estado básicamente se enfocó en perseguir, en espiar a quienes le resultaban incómodos, que son justamente periodistas y personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. Quienes como Carla Salas defienden a las víctimas también se convierten en blanco. En México y en todo el mundo, periodistas, opositores, políticos son espiados por medio de Pegasus. Ahora su instalación ya no se realiza a través de un enlace, sino de forma completamente inadvertida. Una llamada perdida es suficiente para infectar el teléfono. Sin embargo, también teléfonos móviles que no han sido hackeados pueden representar una amenaza. La inteligencia militar es capaz de descubrir fácilmente dónde se encuentra el propietario de un celular y puede producirse un ataque en cualquier lugar con drones. Provincia de Hadramut, este de Yemen. La localidad Hashamir. El 29 de agosto de 2012, 3 misiles Hellfire matan a 5 hombres. Khaled bin Ali Jaber es uno de los primeros testigos en la escena del crimen. Se escucharon unas explosiones tremendas.
Vimos cadáveres y sangre por todas partes. Los abogados de las familias de las víctimas intentan averiguar por qué drones estadounidenses atacaron este lugar y por qué en ese momento. Suponen que se trata de un denominado Signature Strike, provocado en base de metadatos de llamadas telefónicas y posiciones GPS de teléfonos móviles. La familia Bin Ali Jaber sufrió 2 pérdidas y todavía no sabe por qué. Está representada por la abogada Jennifer Gibson. Son ataques con drones que no se basan en el conocimiento acerca de una persona o un delito específicos, sino en patrones de movimiento. A menudo ni siquiera saben a quién están atacando exactamente. Se determina quién es el enemigo sobre la base de datos de vigilancia. Y datos hay suficientes. Las computadoras los evalúan y reconocen patrones sospechosos. La principal fuente de datos, teléfonos móviles y las tarjetas SIM que contienen. En muchos casos, registran sencillamente las tarjetas SIM, sin saber a quién pertenecen. Pero sobre esta base, se desarrolla un proceso de toma de decisiones extrajudicial que puede terminar en la pena capital. A menudo personas ajenas caen en la línea de fuego. Una de ellas fue el imán Salim bin Ali Jaber, que ese día había dirigido la oración en la mezquita local. Horas antes, su yerno Ahmed se encontraba junto a Salim frente a la mezquita. La opinión de Salim sobre Al-Qaeda era clara. En esta mezquita criticaba los asesinatos que comete ese grupo. Ese día, 3 desconocidos buscan al imán, que había denunciado públicamente a Al-Qaeda. El joven policía Walid bin Ali Jaber se entera de ello. Con el entusiasmo de un joven policía, Walid dijo, te protegeré. Así que bajaron juntos por esta calle. Ni el imán ni el policía sospechan que los desconocidos están en la mira de drones estadounidenses. Salen de la mezquita al lugar donde los esperan los extraños. Entonces impactan los misiles. Puede ser que maten a un terrorista que intentaba dañar a otros. Pero no he visto muchos casos en los que esto pudiera ser demostrado. A menudo se escucha 10 muertos de Al-Qaeda, 10 talibanes muertos. Rara vez se dan nombres, pero si suponemos que hay un objetivo por ataque, la pregunta sigue siendo, ¿quiénes son las otras 9 víctimas? Desde 2002, se han contabilizado en Yemen más de 300 ataques con drones estadounidenses, más de la mitad durante la administración Trump. En agosto de 2021 termina sin pena ni gloria una guerra convencional. Estados Unidos abandona precipitadamente Afganistán. Durante la retirada, un atacante suicida se mezcla entre la multitud que esperaba en el aeropuerto de Kabul y se inmola. Más de 80 personas mueren, la mayoría afganas. También son asesinados 13 marines estadounidenses. En represalia, el presidente Joe Biden ordena de inmediato un ataque. Un dron dispara contra un objetivo en medio de Kabul, supuestamente un coche bomba de Estado Islámico. Más tarde, el ejército estadounidense admite que la información de inteligencia había sido errónea. El ataque mató a 10 civiles, entre ellos 7 niños. Todo es un videojuego y todos tenemos juguetes para ello, pero China también, y Rusia e Israel. Este es el mundo que hemos creado. Al menos 18 estados disponen de drones equipados con armas. Son dirigidos por control remoto, sin una orden judicial, sin declaración de guerra y a veces casi sin dictamen humano.
Drones autónomos buscan su objetivo automáticamente. Fire and forget. Dispara y olvida. Sobre Libia, por ejemplo, vuelan drones de al menos 4 naciones. En tierra combaten mercenarios y milicias. Muchos de ellos pagados y reclutados en el extranjero. La guerra clásica está siendo reemplazada cada vez más por guerras en la sombra. Corea del Norte, una potencia atómica, exhibe su armamento a la luz del día. Pero en secreto, el dictador Kim Jong-un lanza su ciberejército contra Occidente. Desde hace décadas, Irán e Israel libran una guerra en la sombra, con atentados, sabotajes, ataques con cohetes y asesinatos, que en general pueden negarse fácilmente. Las empresas militares se benefician de la tendencia a la guerra encubierta. Los mercenarios odian arruinar su propio negocio, así que inician o prolongan guerras. El conflicto es la única materia prima que puede crear su propia demanda. Hace 20 o 30 años, la cibercultura era una cultura punk. Hoy ha cambiado radicalmente. Se ha convertido en un negocio despiadado. La guerra ha cambiado. No se trata de potencia de fuego. Lo decisivo hoy son armas cuyo uso pueda negarse. Las guerras en las sombras se extienden en todo el mundo y en el ciberespacio. Y al parecer es imparable.